Continuamos revisando los modelos de inversión del libro Macroeconomía, Teoría y Práctica de José de Gregorio. Anteriormente entonces llegamos a esta expresión que nos daba cuenta sobre el flujo de utilidades que nos reportaban los proyectos en los cuales invertíamos. Visto solo desde el punto de vista de los beneficios, tenemos nuestro valor presente. Si añadimos o restamos más bien el costo a este valor presente, lo que tenemos es, en estricto rigor, un valor actualizado neto. Dos conceptos similares, pero no son lo mismo. Y entonces nosotros queremos comparar este valor presente con este costo. Y sabemos que es rentable invertir siempre y cuando el valor presente sea mayor o igual al costo. Y otra forma de expresar esto sería que el valor presente estuviese en una relación de tasa con el valor del capital, el costo por la compra o valor del capital, y esto es lo que se conoce como tasa Q de Tobin. Y esta tasa entonces sabemos que acá al mínimo que se puede aceptar un proyecto de inversión o es rentable es cuando estos dos términos son iguales. Si estos dos términos fuesen iguales, se cumpliría que esto sería igual a 1. Por lo tanto, siguiendo esta regla de mayor o igual, la tasa de Tobin nos dice que debe ser mayor o igual a 1 para que el proyecto sea rentable y se tome esa decisión, la decisión de invertir. Y además sabemos que entonces en el margen, es decir, en ese punto donde estos dos términos son iguales, Z, que recoge toda la cartera de proyectos, todo el flujo de utilidades, entonces representa ese margen de inversión y por lo tanto representa la productividad marginal del capital. Y si partimos desde acá, podríamos decir que, bueno, ahora de derecha a izquierda, entonces la productividad del capital es menor o igual, de izquierda a derecha, al valor presente, que es eso, P por, ahora vamos a reemplazar Z, productividad marginal del capital, partido R más tasa de depreciación, y ahora podemos despejar productividad marginal, y lo que nos quedaría es básicamente, esto dividiendo pasaría y esto pasaría multiplicando, entonces, y ahora visto desde acá hacia allá es mayor o igual PK partido P por R más tasa de depreciación. Y este término lo conocemos, es precisamente el que nos sirvió para calcular nuestro capital óptimo. Entonces, este capital óptimo, que fue el punto de partida del modelo anterior, que a su vez nos habilitó para desarrollar la evaluación de proyectos con Tobin. Ahora podemos derivarlo de este modelo y podemos ver entonces la armonía entre estos modelos, la congruencia entre ellos. Y ahora vamos a ampliarlo y lo vamos a ampliar para incorporar elementos de incertidumbres, que eso lo haremos incorporando el concepto de valor esperado. Vamos a quedarnos acá con lo siguiente, con el PK menor o igual a este valor esperado, a este valor presente, ¿vale? Pero si este valor presente entonces lo estimamos y tenemos un valor esperado de este término en T, donde manejamos completa información, que es lo que supone este modelo, nosotros nos tenemos que preguntar ahora qué ocurre si la naturaleza de estas variables, las variables incorporadas a nuestro modelo, hace que ese valor esperado no se cumpla. Entonces nuestra función nos entrega un valor esperado, nosotros procesamos todos esos datos, ¿cierto? Y hacemos estimaciones y se toma la decisión de invertir en una cartera de proyectos, pero ocurre que la variabilidad, la volatilidad más bien de las variables contempladas en el modelo puede impactar en el valor esperado de nuestro modelo. Entonces, si lo afecta, si la varianza
cuando hablamos de volatilidad podemos hablar de varianza en estos términos. Nosotros tenemos una función de probabilidad y tenemos un valor esperado de esta función de x en este caso. Sabemos que ese valor esperado lo podríamos estimar con x si no tuviese todos los datos de la población, porque este valor es paramétrico poblacional y este es muestral. Entonces toda la dispersión, es decir, el ancho de esta curva, nos habla de que hay datos dispersos. Y la pregunta es, ¿el que haya una mayor varianza, una mayor dispersión de los datos, impacta en el valor esperado? Si es que esto no impacta, el modelo sigue igual y no hay problema, la incertidumbre no afectaría la inversión, porque vamos a considerar varianza como un proxy de volatilidad y la volatilidad como un proxy o un indicador más bien de incertidumbre. En esos términos estamos hablando. Pero si la varianza entonces de x afecta al valor esperado, entonces la incertidumbre sí nos va a terminar afectando en la decisión de inversión. Y eso es lo que nos va a entregar este modelo. Y existen entonces otras herramientas muy útiles, especialmente la desigualdad de Jensen, que nos puede dar cuenta del impacto de esta varianza de los datos. Jensen va a afirmar básicamente que de acuerdo a la curva, si fuese convexa o cóncava, la curva de utilidad o la curva de la función de producción va a depender de eso, si el valor esperado o el valor que va a arrojar la función en términos reales va a favorecer o no la inversión en términos de su interacción con la incertidumbre. Es decir, a mayor incertidumbre, mayor inversión, o mayor incertidumbre, menor inversión, va a depender de la curva que tengamos. Y eso lo podemos formalizar de la siguiente forma. Tenemos que el valor esperado de la función de x va a ser mayor que la función del valor esperado de x. Básicamente esto es lo que nosotros tenemos y esto es lo que ocurre, lo que se realiza. Entonces, esto es lo que se realiza bajo incertidumbre y esto es lo que se realiza bajo certeza. Entonces, esto va a ocurrir que lo de incertidumbre va a ser mayor sobre lo de certeza en términos de utilidad en este supuesto, ¿cierto? Porque estamos hablando de funciones de utilidad, funciones de producción, siempre y cuando la curva sea convexa. El escenario 1 entonces son curvas convexas, funciones de utilidad convexas, que sabemos que se dan cuando la segunda derivada es la segunda utilidad de esa función, de x en este caso, es mayor a 0. Y el otro escenario es que este valor esperado, contexto de incertidumbre, sea menor que la función de ese valor esperado que nosotros tenemos bajo certeza, ¿cierto? Se va a dar cuando la curva de la función de utilidad sea cóncava. Y esto ocurre, bueno, en el caso contrario, obviamente, cuando la segunda derivada es menor a 0. Entonces nosotros podemos anticipar esto hasta cierto punto, porque sabemos, por ejemplo, que la función de utilidad, vamos en azul, que la función de utilidad, por ejemplo, de esta forma, una función de este tipo, su primera derivada va a ser, primera derivada de x, ¿cierto? Va a ser n x n menos 1. Y su segunda derivada va a ser, esto lo bajamos, ¿cierto? Más espacio, conservamos n menos 1 por x, n menos 1, menos 1. Y menos 1, menos 1, nos queda menos 2. Esta sería la segunda derivada. Entonces aquí nosotros ya podemos extraer una conclusión, que si tenemos una función de ese tipo, el n, el exponente, es clave para determinar si es que nuestra función es cóncava o convexa, y eso a su vez nos da información sobre el impacto de incertidumbre en la función de utilidad. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que si el caso es que n
n es mayor que 1, si n fuera mayor que 1, todo este término, si vamos reemplazando por cualquier número mayor que 1, vamos a ver que este término va a terminar siendo positivo. Menor a 1 va a ocurrir el caso contrario. Entonces, lo que podemos ver claramente cuando n es 1, nosotros siempre hablamos de que las funciones son lineales. Entonces, ante linealidad, no va a haber impacto, de hecho ahí va a ser constante. Cuando es 1, menor a 1 se va a dar esto, mayor a 1 se va a dar esto, igual a 1 se va a dar linealidad. Y frente a linealidad, lo que ocurre es que no hay, la varianza del dato no afecta el valor esperado. Eso es lo que ocurre cuando es igual a 1, con n igual a 1. Con n superior a 1 lo que ocurre es que la varianza termina afectando el valor esperado de los datos. Y eso lo podemos ver gráficamente y va a ser mucho más claro. Podemos ver estos dos escenarios gráficamente dependiendo de la curva que tengamos. Y después lo vamos a hacer con una función de producción en específico. Entonces los escenarios posibles son estos. Escenario 1, tenemos x y f va a ser nuestra función de utilidad y tenemos una curva de este tipo primero, convexa. Y esta curva convexa entonces nos va a describir la función de utilidad con x, por así decirlo, bajo certeza. Y nosotros vamos a tener acá, por ejemplo, un valor esperado de x. Básicamente el valor que nos entrega x. Bajo certeza la función de utilidad va a ser esta. Pero ahora vamos a crear otra curva que va a ser recta y esta curva recta nos va a describir la varianza o las fluctuaciones de x. Las fluctuaciones de x. Y entonces cuando x fluctúa, ¿qué ocurre? Que tenemos la función de utilidad bajo incertidumbre. Acá está bajo certeza en la función que nosotros manejamos y acá está recogiendo la incertidumbre, o más bien está recogiendo la varianza, que dijimos que uno es proxy del otro, y bajo incertidumbre entonces la utilidad es mayor. Entonces si la utilidad es mayor bajo certeza, nosotros vamos a decir en este escenario con curvas convexas, la incertidumbre aumenta la inversión. ¿Por qué aumenta la inversión? Porque si la utilidad es mayor bajo incertidumbre, tú tomas decisiones de inversión bajo incertidumbre. Y eso se puede entender con, por ejemplo, el riesgo premia más en los proyectos de inversión. De hecho, la incertidumbre no necesariamente es un escenario donde la probabilidad de lo desfavorable es alta, sino que es tanto la probabilidad de lo desfavorable como lo favorable altas. Y no hay una estimación certera para descartar un escenario y otro. Eso sería el efecto de un contexto de incertidumbre. Y el otro escenario, obviamente, es el caso en el que tenemos una curva cóncava, tenemos también esta recta que define las fluctuaciones y ya podemos anticipar que va a ocurrir lo contrario, es decir, este valor esperado, si lo proyectamos en las fluctuaciones de x, recordemos que esta es f de x, bajo fluctuaciones, bajo las variaciones de x, nos arroja la utilidad bajo incertidumbre, y cuando proyectamos el mismo valor esperado en la función de x, nos arroja la utilidad bajo certeza. Y en este caso entonces la incertidumbre entrega menor utilidad y por lo tanto es menos atractivo invertir y se reduce porque las curvas son cóncavas. Escenario convexas, escenario cóncava, y eso sería entonces la desigualdad de Jensen, que nos va a ayudar a interpretar en el siguiente video la derivación de este modelo cuando incorporemos una función de producción de tipo Cobb-Douglas.